soy aquel negrito del África tropical. Los años 50. ¿Qué época aquella? ¿Recuerdas cómo era todo? Tanto si eres de la época como un enamorado de la misma, te invito a un viaje en el tiempo hacia una España que muchos recordamos con cariño, la de los años 50. Era un tiempo de costumbres sencillas, de vida comunitaria y de pequeños momentos que marcaban el ritmo de los días. Una época en la que las tertulias en los cafés eran el equivalente a nuestras redes sociales y los niños jugaban en las calles, libres y despreocupados, sin necesidad de tecnología. Hoy vamos a explorar todo aquello que definía nuestra forma de vivir, nuestras costumbres y tradiciones que han quedado atrapadas en los recuerdos. Si viviste aquellos años, prepárate para revivirlos con nostalgia. Y si no, te garantizo que descubrirás una España que parece sacada de una película en blanco y negro. En los años 50, las relaciones sociales eran muy distintas a como las conocemos hoy en día. Las tertulias en los cafés eran un ritual casi sagrado. Los amigos, los vecinos y los familiares se reunían para compartir horas de conversación, ya fuera sobre política, literatura o simplemente los acontecimientos del día. El café no era solo una bebida, era una excusa para encontrarse y debatir, en un tiempo en que las redes sociales ni existían, ni siquiera se imaginaban. Pero las tertulias no eran el único punto de encuentro. Las verbenas populares iluminaban las noches de verano en los pueblos y barrios. Se podía escuchar la música en directo, rodeados de luces de colores y el sonido de los pasos marcando pasodobles en la pista de baile. Era un momento de conexión entre generaciones, donde todos participaban, tanto jóvenes como mayores, muchos de ellos bailando y otros tantos observando con una sonrisa cómplice. Otro elemento muy característico eran los paseos. Especialmente los domingos, las familias y parejas se engalanaban con sus mejores ropas para salir a pasear por las calles principales o las avenidas más concurridas. No era solo un momento para caminar, sino para ver y ser vistos. La ropa era importante. Los hombres iban con trajes impecables y las mujeres con sus vestidos más elegantes. El paseo dominical era casi un desfile de modas informal, una forma de mostrar respeto hacia uno mismo y hacia los demás. El entretenimiento en los años 50 era una experiencia colectiva y vivida intensamente. Uno de los grandes protagonistas era el cine, pero los cines no eran como los de hoy en día. Eran mucho más sencillos y no estaban al alcance de todo el mundo como en la actualidad. Además, se disfrutaba mucho más de la experiencia. Los cines de barrio eran lugares de reunión donde familias enteras disfrutaban de sesiones dobles o incluso triples. Ver películas como Bienvenido, Mr. Marshall o Los últimos de Filipinas no era solo entretenimiento, era un evento que unía a vecinos y conocidos. Las colas para entrar al cine eran largas, pero el entusiasmo hacía que la espera valiera la pena. Los niños también tenían su propio universo de diversiones. En las calles jugaban a las canicas, al escondite, a la cuerda y a la rayuela. No había juguetes electrónicos ni consolas, pero eso no significaba que faltara creatividad, todo lo contrario. De hecho, los juegos eran tan imaginativos como las mentes de los niños. Cualquier objeto servía para jugar. Un palo, unas piedras, lo que fuera, la imaginación era tan grande que cualquiera de estos objetos se convertía en nuestro juguete favorito. Las tardes se llenaban de risas, carreras y algún que otro rasguño que luego se curaba con un simple cura sana. Cura sana. En el interior, dentro de las casas, la radio era el centro del entretenimiento familiar. Programas como Cabalgata fin de semana o seriales radiofónicos mantenían a toda la familia en vilo. Era común imaginar las escenas que se narraban con tanto dramatismo. La radio unía a las familias en un tiempo en que no había pantallas para separarnos. Toda la familia disfrutaba del momento especial alrededor de la radio, en completo silencio, concentrados totalmente en lo que decía el locutor. La moda de los años 50 reflejaba elegancia y funcionalidad. Para las mujeres, los vestidos con faldas amplias y cinturas marcadas eran un estándar. Estos diseños, influenciados por la moda internacional, se adaptaban a las circunstancias económicas del momento. Las prendas se cuidaban, se reparaban y en muchos casos pasaban de una generación a otra.
Sí, se heredaban entre generaciones. Los hombres, por su parte, apostaban por trajes sencillos pero bien ajustados, siempre acompañados de un sombrero si la ocasión lo requería. La elegancia dominaba la moda en aquella época. Ir de compras en los años 50 era una experiencia completamente distinta a la de hoy en día. Las tiendas eran pequeños comercios donde el trato era personalizado. Se conocía al tendero por su nombre y las compras se hacían en función de la necesidad inmediata. Los mercados locales eran el lugar donde se conseguían productos frescos, desde frutas y verduras hasta carne y pescado, y cualquier cosa que necesitásemos. Además, todo eran productos frescos. Todo era muy cercano, y en muchos casos, se recurría al trueque para obtener lo que hacía falta. La economía del hogar también era un arte en sí misma. Nada se desperdiciaba. Las prendas se remendaban, los objetos se reparaban y cualquier material que pudiera tener un segundo uso se aprovechaba. Esta filosofía de aprovechamiento total es algo que hoy consideramos sostenible, pero en los 50 era simplemente una necesidad. La vida en los pueblos de los años 50 era un mundo aparte, lleno de tradiciones y costumbres que hoy nos parecen demasiado lejanas. La jornada empezaba temprano, con el primer canto del gallo y al aparecer los primeros rayos de sol. Los hombres trabajaban en el campo, cultivando la tierra o cuidando del ganado, mientras que las mujeres se encargaban de las tareas domésticas y, en muchos casos, también participaban en las labores agrícolas. Una de las tradiciones más entrañables era la del horno comunitario. En muchos pueblos, las mujeres preparaban el pan en casa y lo llevaban al horno del pueblo para cocerlo. Allí, entre la espera y el calor del fuego, se intercambiaban recetas y se compartían historias. Era un momento de conexión y comunidad que iba más allá de la simple tarea de hornear. Las fiestas religiosas también ocupaban un lugar central. Procesiones, romerías y celebraciones patronales eran eventos que reunían a todo el pueblo. Aunque estaban cargadas de devoción, también eran una excusa para celebrar y compartir momentos con los demás. Y así era la vida en la España de los años 50. Una década que nos muestra cómo la sencillez y la conexión humana marcaban el ritmo de los días. Aunque muchas de estas costumbres han desaparecido, recordarlas nos permite valorar lo que tenemos hoy y reflexionar sobre lo que podríamos recuperar. Quizá, en este mundo tan moderno y tecnológico, deberíamos buscar un poco de esa autenticidad que definía la vida en los 50. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. ¿Te identificas con todo lo que hemos comentado?